Saludos, ¿qué tal, estimados estudiantes de la maestría en alta gerencia de los servicios de salud? Obviamente, primer trimestre, asignatura gerencia del talento humano. Pues antes que nada, quiero felicitarlos por haber llegado ya a la tercera y última semana de nuestro curso correspondiente a la materia de gerencia del talento humano. Como ustedes bien han estado trabajando semana a semana en la asignatura, pues bueno, voy a proyectar primero que nada lo que tenemos disponible en plataforma y de ahí, obviamente, me dará la tarea de explicar y profundizar un poquito más a detalle algunos puntos que consideramos importantes para realizar la culminación y el cierre correspondiente a los temas y a las actividades y temas que tenemos asignados dentro de nuestra materia. Como ustedes bien saben, el tercer y último bloque o la tercera y última semana de nuestro curso específicamente, pues bueno, nos invita a reflexionar acerca de las relaciones laborales. Ustedes encontrarán en su semana número 3 del curso, que ya desde la semana pasada estuvo cargado el material en plataforma, encontrarán dos videos que son sumamente importantes, que nos hablan acerca de las relaciones laborales para poder profundizar y conocer un poquito más a detalle lo referente a los aspectos legales que recursos humanos y obviamente todo trabajador debe de conocer en tanto a sus prestaciones de ley que van marcados y establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo, dentro de lo mínimo que pide la ley precisamente en beneficio de la relación obrero-patronal, tanto derechos y obligaciones del patrón como derechos y obligaciones del trabajador. ¿Ok? Bueno, también ustedes encontrarán en la plataforma los materiales de apoyo de la semana número 4. Me permito entonces explicar un poquito a detalle estos puntos. Entonces, ¿qué materiales encontrarán? Vamos a encontrar un archivo, bueno, dos archivos de presentaciones electrónicas de PowerPoint que nos hablarán acerca de las relaciones laborales, un artículo PDF de una revista electrónica que nos habla acerca de las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos, un archivo de Word que en lo particular me di a la tarea de proporcionarles, que son los diferentes esquemas y tipos de contratos laborales que se pueden celebrar con profesionistas, con personas independientes, con trabajadores que tengan un contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra determinada, por prestación de servicios profesionales, etcétera. Digo, son los diferentes esquemas, los más utilizados, los más conocidos hoy en día en el ámbito empresarial y profesional. Entonces, también espero que ustedes puedan aprovechar esto. Y tres presentaciones electrónicas que nos hablan acerca de las prestaciones de ley A, B y C, lo que viene marcado dentro de la Ley Federal del Trabajo como prestaciones mínimas de ley, es decir, cómo calcular vacaciones, priva vacacional, finiquito, cómo calcular, perdón, también aguinaldo, pago de horas extras, pago de días festivos, etcétera, 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 que vienen en estos archivos que incluso con unos ejercicios que les puse ahí también para que vayan siguiendo esos ejemplos y ustedes conozcan lo que marca la ley como mínimo, ¿ok? Ya muchas organizaciones, sobre todo instituciones públicas o gubernamentales, ya proporciona al trabajador prestaciones superiores de ley, que pues bueno, obviamente no está de más primero conocer la base de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Ustedes recordarán que esta ley emana del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos habla de que toda persona es libre de realizar cualquier tipo de oficio o profesión, siempre y cuando sea una actividad lícita, ¿ok? Todo tipo de trabajo está permitido por la ley, siempre y cuando cumpla con este requerimiento que sea lícito, ¿ok? Dicho esto, entonces explicamos también otros puntos importantes que son las dos actividades finales. Recuerden que cada semana están asignadas dos actividades dentro de la plataforma por semana. Las últimas dos actividades nos dice actividad 3, semana número 3. Investigación acerca de los elementos. Obviamente por eso les proporcioné ya algunos puntos importantes. Un ejemplo de contrato, las prestaciones de ley, pero ustedes pueden investigar a lo mejor algo que se me haya escapado
poner dentro del contrato o dentro de las presentaciones electrónicas de prestaciones de ley, archivo A, B y C. Entonces, la actividad, perdón, nos habla acerca de hacer una investigación de qué elementos son imprescindibles que deben de estar marcados y establecidos dentro de todo contrato laboral. Ajá. Entonces, para que ustedes sepan precisamente en dónde podemos hacer una referencia, investigar como trabajadores, a lo mejor, o incluso, ¿no? Invitarnos a checar o verificar en dado caso que estemos celebrando algún tipo de contrato de una relación obrero-patronal, qué puntos importantes debemos de observar, de cuidar para este fin o para estas cuestiones que son precisamente las prestaciones mínimas que establece la ley. ¿Ok? Entonces, la tarea número 3 consiste en investigar los elementos claves imprescindibles que deben de estar establecidos y marcados dentro de la Ley Federal del Trabajo y dentro de, perdón, el contrato laboral. Cuando se celebra una relación obrero-patronal dentro de un contrato laboral, ¿qué puntos o elementos son importantes rescatar o señalarlos dentro del mismo? Ahora bien, el proyecto final, explicando un poquito más a detalle, el proyecto final de la materia nos menciona lo siguiente. Actividad proyecto final del curso, capacitación, dice, con los datos de algunas empresas generarán el diseño, el diseño de un curso de capacitación presentando algunas evidencias, ya sea un curso de inducción a la empresa, al puesto o en algún tema específico que ustedes quieran realizar. Obviamente, para esto ya elaboraron a lo mejor algún programa o algún cronograma de trabajo. Y nada más les pediría que desarrollen y expliquen uno de estos puntos importantes. Ajá. Nos dice instrucciones. El estudiante diseñará un programa de capacitación y explicará brevemente los recursos, materiales, actividades que implementará para dicho proceso. No quiero que me manden todo el curso, ¿ok? Sino qué elementos comprenderá e irán dentro de el desarrollo y la construcción de su marco referencial dentro de los recursos materiales que van a utilizar para su, eh, para su actividad específica, que es precisamente un desarrollo de un curso de capacitación. Seleccionando un tema también, ustedes explicarán a lo mejor los aspectos del título, duración en horas, el perfil del target o la persona que recibirá o asistirá al curso de capacitación, el número de sesiones que implicará, cómo se realizarán las actividades. A lo mejor las sesiones podrán ser actividades prácticas, actividades teóricas, en un aula cerrado, en un espacio abierto, algunos recursos materiales tecnológicos que podamos utilizar. Ajá. Elaborar una presentación electrónica nada más indicando con una duración aproximadamente de 15 o 20 diapositivas máximo, explicando uno de los temas, ¿no? Y asimismo qué instrucciones, actividades, indicaciones o dinámicas usted implementaría para ese tema que estaríamos suponiendo que desarrollaría a lo mejor en un curso aproximadamente en una hora, ¿no? Como una sesión. Entonces, ¿cómo vas a abordar la introducción o la apertura de tu sesión de clase o de curso de capacitación, el desarrollo y al final el cierre, ¿no? Y la evaluación también mediante una actividad específicamente? Entonces, el archivo lo puedes subir ya sea en PowerPoint o en PDF, como ustedes gusten, ¿no? La actividad deberá incluir, recuerden, portada, desarrollo, conclusión, además de sus fuentes de información. Fecha límite de entrega para la actividad, el próximo domingo, 16 de mayo. Ahora bien, dicho esto, vamos a iniciar explicando a grosso modo algunos puntos importantes de las relaciones laborales. Permítame, creo que tengo aquí un errorcito. Listo, ya aparece. Justo ahí está. Bueno, hablemos entonces de relaciones laborales. Sin duda,
al hablar de una relación laboral, evidentemente debe haber un contrato para dar inicio o dar formalidad, más bien, a ese proceso de eh, una relación obrero-patronal, ¿no? De obligación de prestación de servicios o de un trabajo, un oficio en específico al inicio. Y al momento de culminar, dentro de una relación laboral, siempre vamos a concluir proporcionando una indemnización o un finiquito al trabajador para cerrar la parte de el pago de las prestaciones de ley y el pago correspondiente, obviamente, a los derechos y beneficios que el trabajador tendrá acceso de acuerdo a lo establecido en la ley para poder culminar esa relación obrero-patronal con nosotros, ¿vale? Medidas disciplinarias también, la terminación laboral, conflictos laborales y cómo poder solucionarlos, etcétera. Son como que los temas o los ejes importantes. Ahora, la idea principal en esta cuarta unidad es que ustedes puedan adquirir algunas nociones e ideas generales de los conflictos laborales que se pueden presentar en una relación, en una dinámica más bien de recursos humanos con los empleados o colaboradores de una empresa, además de analizar algunos procesos y generar estrategias que aseguren un entorno, un clima laboral cordial, ameno, respetuoso, basado en la paz laboral entre colaboradores y los clientes, a final de cuentas, ¿no? Otros objetivos también, a través del conocimiento, confianza y atención de nuestro personal, poder transmitir en todo momento las condiciones contractuales que se tienen dentro de la empresa, implementar estrategias con nuestros clientes para poder mejorar, perdón, para poder manejar las medidas disciplinarias, realzar la importancia de contar con un expediente completo de nuestro personal y hacer el conocimiento de nuestros clientes los procesos de terminación laboral y con eso lograr el apoyo total por parte de ellos para obtener un cierre efectivo. Ahora, relación de trabajo versus terminación del contrato. ¿Ok? Y aquí es el proceso de baja definitiva y sin riesgo laboral. Debe de existir, primero, generar un clima de armonía entre nuestro cliente y nuestros empleados, que es la clave, para poder obtener de manera general la paz laboral en el cumplimiento de los procesos. ¿Ok? Se debe de realizar algún proceso de investigación laboral, una contratación y un curso de inducción a la empresa e inducción al puesto de trabajo. Se debe de brindar siempre seguimiento, atención personalizada y satisfactoria hacia los clientes o colaboradores. Establecer también medidas disciplinarias siempre y cuando se requiera. Celebración de contratos en dado caso de que le demos al colaborador contratos por tiempo determinado o por obra determinada y tenemos que reanudar o continuar con este tipo de relaciones y contratos con los mismos. Asimismo, proceder a la elaboración de un finiquito en dado caso, ¿no? Si se va a dar algún tipo de baja temporal o definitiva y si no existe algún tipo de riesgo, ¿no? Medidas también para poder establecer, perdón, el nivel de riesgo, verificar la aplicación de las actas administrativas, realización de estrategias, como bien saben, recursos humanos es quien realiza también parte de una estrategia apoyándose mucho de otros departamentos, de otros colaboradores, de otras áreas, evidentemente, y la ejecución de alguna baja en dado caso, ¿no? Ahora bien, existe por lo regular, siempre que vamos a contratar a un colaborador nuevo dentro de nuestra empresa, celebramos con él un contrato temporal. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, como bien sabemos, es un paso inicial en el cual yo no conozco al trabajador ni el trabajador me conoce a mí. Entonces, por tal motivo, por una sana y cordial relación entre las dos partes, es pertinente también crear ese vínculo, ese puente que a lo mejor genere una relación a largo plazo. O si no nos entendemos, si yo no me adapto contigo y tú tampoco conmigo, evidentemente, pues cumplimos con el tiempo establecido por la hora establecida. Siempre va a haber una evaluación de desempeño para analizar si el colaborador será acreedor en una recontratación o si en ese momento suspendemos y decidimos no reanudar
el contrato con este para otros fines, ¿no? O para una cuestión posterior. Todos los contratos que se brindan son temporales, es decir, con un tiempo determinado o hasta que la obra o materia de trabajo así se requiera o se culmine. La autorización de la renovación de los contratos siempre deberá estar respaldado por escrito con el colaborador y el área de recursos humanos. El formato de contrato no podrá ser modificado por ninguna circunstancia, al menos que se requiera o sea aprobado por parte de Dirección General. Al término del contrato deberá de proporcionársele un finiquito al empleado o al trabajador. Finiquito, obviamente, es responsabilidad del ejecutivo del área de recursos humanos o el que elabora más bien el proceso de las nóminas, cuidar todos los detalles de los finiquitos al momento de entregar a los empleados. Eh, Observar bien cuáles son las fechas correctas, los cálculos, las firmas, las huellas. Deberán de pagarse en tiempo y forma y el encargado de recursos humanos deberá de dominar la realización y el cálculo de un finiquito para la explicación y aclaración de posibles dudas que surjan ante los trabajadores. ¿Qué situaciones requerirán una acción disciplinaria? La acción disciplinaria son respuesta a una serie de conductas repetitivas que son indicativos de problemas en el área de desempeño o de conducta. Es la forma de indicar a los empleados. ¿Qué hicieron incorrectamente? ¿Qué tipo de actividades? Quizás de manera segura y muy firme dar a conocer el hecho de la falla que se cometió, hacer que el empleado se sienta realmente culpable por lo que hizo, preparar la documentación o pruebas donde podamos señalar al empleado que la falta que cometió está sustentada. Ajá, el contrato, políticas, las métricas de desempeño, etcétera. ¿Cómo lo pueden corregir? En esa etapa, escuchar al empleado y darle confianza, por supuesto, de tal manera que se pueda detectar anomalías o inconformidades que te servirán también para poder brindar un adecuado feedback, una retroalimentación. Podrás tener la oportunidad de percatarte el tipo de empleado con el que estás tratando, refiriéndonos a una posible baja involuntaria o también medir el riesgo en el que se pueda llegar a ocasionar. ¿Cuáles son las consecuencias de no poder efectuar las correcciones? En esa etapa se retoma la firmeza de la actitud para poder ser más claros a la hora de explicar la consecuencia de las acciones en caso de que sea constante o repetitivo. Nota importante, en este proceso se logrará hacer una vinculación del lado amable y a la vez fuerte en el puesto o posición ante el empleado para poder manejar de manera adecuada y personalizada la futura baja involuntaria del empleado. Ahora bien, áreas de acción para poder establecer medidas disciplinarias. A lo mejor podemos encontrar un desempeño pues bajo, asistencia en un lapso mayor a 30 días. Sin embargo, podemos considerar las faltas. La primera falta es una llamada de atención. La segunda falta podría ser una acción de carácter correctivo por escrito. La tercera falta ya se procederá a proporcionarle el acta administrativa. También por retardos, ¿ok? Se le puede sancionar al colaborador dependiendo de las políticas del cliente. Las conductas que podemos castigar o sancionar serían insubordinación, conducta inapropiada, violación de las políticas establecidas por el cliente o por la empresa, el contrato u otros, ¿no? Ejemplo, pasos para establecer medidas disciplinarias o acciones disciplinarias. Primero, hacerle una amonestación verbal, ¿no? Una corrección verbal. Después, si es renuente o recae y es constante en ese tipo de prácticas o actividades, ya procederemos a implementar una acción correctiva por escrito. Posterior a ello, ya haremos una aplicación de la suspensión, en dado caso, una baja temporal. Y, pues bueno, de no ser así, pues bueno, ya llegamos a la última instancia que sería un acta administrativa. Ahora bien, el término de una relación laboral se puede presentar de diferentes causas, por diferentes motivos o circunstancias. Primero tenemos una renuncia voluntaria, un abandono de trabajo, un término de contrato o una renuncia involuntaria. La primera, renuncia voluntaria, nos dice que el trabajador se dirige directamente con los ejecutivos o con el área de recursos humanos para solicitar e informar su baja, ¿no? Notificar que a lo mejor ya
él por decisión propia ha tomado esa iniciativa de retirarse de sus funciones, de su trabajo como tal, ¿no? Abandono de trabajo nos dice que el trabajador simplemente se deja de presentar a sus actividades normales, ¿no? Para laborar. En este caso se deberá de tener extrema precaución y descartar que dicho trabajador no esté incapacitado. Por ningún motivo se deberá de dar de baja hasta terminada la incapacidad. Término de contrato. Al verse la fecha del término del contrato, el cliente, si el cliente o el ejecutivo o el encargado del área de recursos humanos, obviamente deberá de pedir una retroalimentación por parte de los jefes de área, dirección y otros colaboradores o compañeros, ¿no? Para dar por escrito, entonces, si ya no se procederá a una recontratación con el mismo, con ese trabajador, ¿no? Y si el cliente no requiere sus servicios, pues bueno, simplemente ahí suspendemos y no habrá continuidad en el proceso o en futuras contrataciones, ¿no? Si el empleado tiene un contrato por más de 28 días, la causa se convierte en una renuncia involuntaria. Y por último, tenemos ya la renuncia involuntaria, que es cuando el encargado de recursos humanos informa que ya no requiere los servicios del trabajador, informando el motivo por el cual se procederá a efectuar dicha baja. Ahora bien, etapas de la renuncia involuntaria, tenemos preparación, ejecución y administración, ¿no? Si se firma, si no se firma. Recuerden, si se firma, en automático tenemos que notificar a el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Dar de baja la nómina y las prestaciones de ley, evidentemente. Si no firma, ojo, no se puede proceder a dar de baja al trabajador ante el IMSS. Primero, se da una preparación, es decir, crear una estrategia por parte de recursos humanos con el colaborador. En caso de algún tipo de riesgo laboral, hacer una investigación actualizada de demanda, analizar cuál es el perfil del colaborador, hacer diferentes acciones disciplinarias y reunión de pruebas, evaluar el plan de contingencias en caso de que haya alguna falla dentro de los procesos de ejecución. Luego vamos a la parte de ejecución, realizar la baja involuntaria, realizar la firma de los documentos de finiquito y de renuncia y pues bueno, todo lo que procederá posterior a ello, ¿no? Si se firma, hay un cambio de expediente del archivo de activos a el estatus de bajas, ¿no? Digo, es un movimiento interno dentro de del área de recursos humanos en el archivo. Si no firma, realizar de manera inmediata estrategia para poder evitar cualquier tipo de acción o medida legal que quiera tomar el colaborador, porque también hay que observar y analizar la conducta del trabajador, ¿no? A lo mejor puede tener un comportamiento un poquito sospechoso y ahí es cuando uno tiene que darse cuenta que probablemente sus intenciones o su forma de actuar posterior sería ya que está buscando algún tipo de pleito legal, ¿no? Debemos de procurar siempre una relación laboral por motivo de término de contrato. Cuando es término de contrato ya no estará autorizada una renovación para el empleado y se le paga solamente su finiquito, proporcionándole parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Es importante que si se pretende dar de baja al empleado por algún motivo o algún problema o incidencia que éste llegara a tener, asegurarnos que tiene un acta administrativa anterior por el antecedente de que se está dando esa causa, ¿no? De lo contrario, se le debe de dar a firmar el acta antes de informarle que ya no trabajará con nosotros. Deberá utilizar bien se deberán utilizar bien los argumentos o buenos argumentos a la hora de efectuar una culminación o terminación de trabajo o la no renovación de algún empleado. Si se da cuenta que un acta administrativa y el empleado incurrió en algún incumplimiento de contrato, la política o el reglamento, deberemos de crearle conciencia de que él cometió el error y fue él y eso se deberá de determinar la relación laboral o la baja. Otro argumento es que podemos utilizar es hacerle ver que él es quien es un buen elemento, pero que es una gran ventaja que esté contratado a través de nosotros, que somos una agencia o una empresa, por ejemplo. Muchas empresas manejan diferentes razones sociales, que son outsourcings, ¿no? O a lo mejor sí contratan los servicios de una empresa subrogada o externa para este fin, ¿no?
Es importante también hacerle ver al empleado que lo más conveniente para él es terminar la relación laboral en común acuerdo, ¿no? Y que no le convendría en dado caso demandar, ya que esto quedaría registrado en la base de datos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y esto le podría afectar en su futuro para contrataciones con otras empresas. Si acaso se dificultara, hay que llegar a persuadir o convencer al empleado para que firme el finiquito y la renuncia voluntaria, ¿sí? Siempre es importante llegar a algún acuerdo o alguna negociación, a lo mejor algún pago pendiente de algunas otras prestaciones que tienen que ver aparte del sueldo. Puede ser comisiones, bonos, vales de despensa, etcétera, ¿no? Obviamente acordado y revisado y analizado por parte de Dirección General. En fin, ¿no? Es todo un proceso, un protocolo que hay que cumplir. Causas legales de la rescisión de contrato. Son causas de rescisión de contrato sin responsabilidad para la empresa de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47. 1. Engaños sobre capacidades, aptitudes, referencias o facultades durante los primeros 30 días. Faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos. Perjuicios materiales intencionales o por negligencia. Compromete por imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran dentro del mismo. Actos inmorales en el lugar de trabajo. Revelar asuntos de carácter privado con perjuicio de la empresa. 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días. Desobedecer tratándose de trabajo contratado. Negarse a adoptar medidas preventivas o procedimientos para prevenir accidentes o enfermedades. Incurrir en un estado de, acudir al trabajo con estado de embriaguez o bajo el influjo de algún tipo de estupefaciente o droga. O también por motivos de presión, evidentemente, ¿no? Digo, son algunos puntos que debemos de analizar y que no está de más considerarlo para poder efectuar una adecuada negociación y relación con mi trabajador. Ahora, dicho esto, voy a continuar con la parte de relaciones laborales, mencionando que gracias al movimiento obrero fue cuando poco a poco se empezaron a dar importancia, auge, desarrollo en materia de prestaciones de ley. Nos dice definición, un movimiento político, hablamos del movimiento obrero, ¿vale? Estamos en ese punto. Es un movimiento político en el que los trabajadores asalariados se asocian temporal o permanentemente con fines profesionales o también políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera. Los movimientos sindicalistas, obviamente, pasamos en Estados Unidos, pero también, ojo, recuerden que con la cercanía con nuestro país también hubieron situaciones que se permearon en México, ¿ok? Dice, en 1790 artesanos se reunían para tocar temas referente a el salario. Disminuyó por la fuerte depresión en el año 1837, aumentó de nuevo debido a la revolución industrial. En 1869 se forma el grupo de caballeros de trabajo, llegó a su máximo en 1960 gracias a la Segunda Guerra Mundial y luego de eso disminuyó debido a la transición de los puestos de mano de obra de manufactura, perdón. ¿Por qué entonces se organizan los trabajadores? Expertos han invertido mucho tiempo y dinero para poder descubrir por qué se da en la sindicalización de los trabajadores. Además, han propuesto diversas teorías. ¿Qué quieren los sindicatos? Podríamos generalizar y decir que los sindicatos tienen dos conjuntos de propósitos básicos. Uno es la seguridad sindical, es decir, el otro es obtener mejoras en cuestión de salarios, horarios, condiciones de trabajo y prestaciones para sus miembros.
Seguridad sindical. Nos dice, hay 5 tipos de seguridad proporcionada por un sindicato. Del contrato cerrado, empresa sindicalizada, sistema de representación, contrato abierto y convenio para la conservación de la afiliación. ¿Okay? Contrato cerrado nos habla de que la empresa solo puede contratar a miembros del sindicato. Empresa sindicalizada nos dice que la compañía puede contratar a personas que no estén sindicalizadas, pero deberán de afiliarse al sindicato dentro de un plazo determinado y pagar sus cuotas. Sistema de representación nos habla de que los trabajadores que no pertenecen al sindicato deberán de pagar también sus cuotas sindicales bajo el supuesto de que las actividades del sindicato los benefician a todos. Contrato abierto, los trabajadores decidirán, si quieren o no afiliarse al sindicato. Los que se afilen, no. Los que no se afilien, disculpen, no, obviamente no pagarán cuotas. Convenio para la conservación de la afiliación. Los empleados no tienen que pertenecer al sindicato. Sin embargo, los sindicalizados contratados por la compañía deberán de seguir afiliados mientras dure el contrato. Mejores salarios, horarios y prestaciones. Cuando un sindicato asegura que su titularidad, en la empresa lucha por mejorar los salarios, los horarios y las condiciones laborales de sus agremiados, la AFLIOS, la American Federation of Labor, a través del Congress of Industrial Organizations, es una federación voluntaria donde participan alrededor de 100 sindicatos obreros nacionales e internacionales de Estados Unidos. Está formada por estratos. En primer lugar se encuentra el sindicato local. En segundo lugar, una sola sección del sindicato nacional. Y en tercer, un estrato de estructura de federación nacional. Sindicatos y leyes laborales. Evidentemente hay un estrecho vínculo entre ambas cuestiones. Prácticas laborales injustas por parte de los patrones. Nos dice, es injusto que los patrones interfieran, restrinjan o coaccionen a los trabajadores cuando ejercen su derecho lícito de organizarse. Es injusto que los representantes de la empresa dominen o interfieran en la formación de la administración de los sindicatos con los obreros. Se prohíbe en las organizaciones discriminar de cualquier manera a los trabajadores por sus actividades sindicales lícitas. Se prohíbe a las organizaciones despedir o discriminar a los empleados por el simple hecho de que presenten una denuncia contra la empresa por prácticas injustas. Es injusto que los patrones se rehúsen a negociar de manera colectiva con los representantes de los trabajadores debidamente elegidos. Bueno, vamos a retomar entonces. Este artículo se basa más en la ley de Estados Unidos. Me voy a ir a la parte de nuestras prestaciones de ley para empezar a conocer un poquito más a detalle cuáles son algunas de nuestras prestaciones de ley. Vacaciones. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 76, nos dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, ¿sí? Que en ningún caso podría ser inferior a los 6 días laborales y aumentarán de 2 en 2 hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará de 2 en 2 por cada 5 años de servicio. Visto de esta manera, aquí es una tabla. Entonces, el primer año 6, segundo año 8, tercer año 10, cuarto año 12 y de ahí del 5 al 9, 14, del 10 al 14, 16 días, del 15 al 19, 18 días, del 20 al 24, 20 días, del 25 al 29, 22 días, del 30 al 34, 24 días. Artículo 81. Las vacaciones deberán de concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de los servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que le corresponde a la fecha en la que deberá de disfrutarlo. Tenemos aquí una tablita para hacer unos ejercicios y demás. Bueno. Prima vacacional, artículo 80, Ley Federal del Trabajo. Nos dice, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor al 25% sobre los salarios que le corresponden durante el periodo de vacaciones.
Bueno, prima vacacional, aquí podemos decir que a lo mejor el salario base, el primer año 50% del salario base, segundo año 55% del salario base, tercer año 60% del salario base, cuarto año 65% del salario base y quinto año en adelante 70% de acuerdo al salario base. Bueno, supongamos que el trabajador gana 55 pesos diarios, una cantidad de X, ¿eh? O sea, no es realmente que gane alguien esa cantidad. El primer año, él tiene derecho a 6 días de descanso, de vacaciones. Vamos a multiplicar 55, que es el sueldo base diario, por los días de vacaciones y ese total se va a multiplicar por 25 o por 0.25, que sería el porcentaje. Y esto nos dará 82.50, que sería el monto a pagar de prima vacacional. Tenemos aquí fecha de inicio, fecha de ingreso, fecha en que daremos vacaciones y demás. Bueno, aguinaldo. Artículo 87 dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá de pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de la liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que éste fuere. Esa es la parte A de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver la parte B de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de pagos de descanso obligatorios. Vamos a hablar de días de asueto. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en los días de descanso, obligatorios o festivos. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponde por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. La Ley Federal de Trabajo establece que los días de descanso obligatorios son el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada 6 años por el tema de la transición de Poder Ejecutivo Federal, 25 de diciembre, etcétera. Los que caen entre semanas se pasan al día lunes de acuerdo a los cambios que han habido en tanto a los días festivos. Nos dice, el trabajador X labora de martes a domingo, su día de descanso es el día lunes, su sueldo es de 200 pesos diarios, semanalmente gana 1,200, ¿correcto? Bueno, por razones de trabajo, en una semana X laboró el día lunes, este día se le pagó doble, 400 pesos, por lo tanto, semanalmente ya está recibiendo 200 pesos, es decir, su sueldo semanal es 1,200, salario doble, que serían más un día más, vamos a decirlo así, ¿sale? Más un día, que serían 200 pesos, se pagaría 1,600. El trabajador X trabaja el 16 de septiembre, día de descanso obligatorio, por lo tanto, el día se le paga doble. Si llegara a coincidir con el descanso más el día del descanso obligatorio, el pago sería triple. Es decir, el trabajador Y trabaja el martes y el martes será 1 de mayo. El salario del trabajador es 80 pesos. ¿Cuál sería el sueldo de Y? Tenemos 8 por 7, 560. Pago por día de descanso, 80 pesos porque es su día. Pago por ser día 1 de mayo, si lo hacemos trabajar, más 80 pesos. Entonces se le pagaría esa semana 720. Pago de horas extras. Artículo 66. Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin excederse nunca a más de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Artículo 67, segundo párrafo. Las horas de trabajo extraordinarias se pagarán con un 100% más el salario que corresponda a las horas de la jornada. Artículo 68 nos habla de que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido en este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario se excede de 9 horas a la semana, obligará al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Ejemplo, Luis gana 45 pesos la hora. ¿Cuánto se le pagará si trabaja en una semana los siguientes horas extras? El lunes trabaja 3 horas, el martes trabaja 2 horas y el miércoles trabaja 3 horas. Tenemos
3 y 2, 5 y 3, 8. ¿Sí? Entonces tenemos 3 por 2 y por 45, que es el pago de la hora, por las 3 horas, ¿sí? Trabajadas, 270. 2 horas trabajadas al doble, sería 2 por 2, 4 por 45, 180. 3 horas, ajá, al doble, 3 por 2 y luego por 45, que es el pago de la hora, me daría 270. Entonces, total de horas extras, sumamos los 3, 270 más 180 más 270 me da 720. Lorena trabaja su jornada de trabajo de 8 horas diarias. Cada hora gana 20 pesos. A Lorena se le pidió que se le quedara horas extras a trabajar. El lunes 4 horas, el martes 3 horas, el miércoles 4 horas, ¿no? 180 pesos, ¿sí? Por 4 horas, ¿ok? Por 3 horas, entonces teníamos 3 por 2 por 2, me daría 120. ¿Por qué 180 me dice aquí? Porque multiplicaríamos, ajá, 2 por 4, 8. Y luego el doble. Ajá. Sería 4 por 2, 8 por 20. ¿Sí? Luego me dice más 4 horas extras del día miércoles, 180. Tenemos por 4 horas sería entonces 3 por 2 por 20, 120. Y luego por otra hora extra, que sería 1 por 3 por 20, me daría 60. ¿Sí? Entonces las primeras 3 horas se pagan al doble. La siguiente hora extra, que sería del día lunes y del día miércoles, se paga el triple. Por eso es 1 por 3 por 20. Se suma y me da 180. Entonces, sumamos 180 más 120 más 180 me da 480. Esto es referente a el pago de horas extras. Prima dominical sería el último tema. Permítame, vamos a hablar de prima dominical. Prima dominical nos dice por artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Artículo 71 del reglamento, se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. En caso de que el trabajador preste su servicio, el día domingo tendrá derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre el salario del día, como una prima, ¿vale? Si el trabajador su día de descanso es el miércoles y si el sueldo es de 150 pesos diarios, ¿cuánto ganará esa semana? Tenemos prima dominical, sueldo diario por 25. ¿Sí? Sueldo diario me dice que son 150 por 25 me da 37. Más el sueldo normal de 7 días sería 1050. Me daría total a pagar 1087.50. PTU o participación de los trabajadores en las utilidades. De acuerdo al artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los trabajadores participarán en el reparto de utilidades de la empresa en conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de las Utilidades de las Empresas. El artículo 122 nos dice que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. 31 de marzo, la declaración anual, ¿sí? Sería entonces durante el lapso de abril y mayo. Artículo 123, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores tomando en consideración el número de días trabajados en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda parte se repartirá en proporción a el monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Tenemos aquí unos ejemplos para que ustedes puedan checarlo con calma.
Salario base se refiere al importe conveniado en el contrato de trabajo, salario integrado o salario base de las cotizaciones del salario para efectos de la pago de cuota del IMSS a cargo de los patrones y los trabajadores, que comprende la cuota diaria más prestaciones, cuyo monto deberá de manifestarse al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se registre al trabajador o cada vez que el salario se verifique, modificaciones en cuota diaria o por variación de las prestaciones. Bueno. Entonces, chicos, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que hayan visto este video tutorial. Espero que les haya sido de mucha ayuda. De todas formas, no me despido, quedo a sus órdenes. Les comparto mi correo electrónico, si son tan amables. Sería ali.muruet, M-U-R-U-E-T, @iuni. Sería IUNHI, las dos con I latina, .edu.mx. Les deseo mucho éxito. Fue para mí un placer acompañarlos y espero ver sus dudas en caso de que tengan alguna situación, con todo gusto, o al celular 2291-6232-81. Mucho éxito en el cierre del curso en la semana número 3. Espero ver sus archivos del proyecto final y también las demás actividades. Les deseo mucho éxito, un placer, no se desanimen, no claudiquen en este proceso de formación de maestría en esta casa de estudios. Para mí es importante darles nada más con la bienvenida porque estamos hablando de un inicio de trimestre y mucho éxito, chicos, y un fuerte abrazo. Ojalá podamos volver a coincidir más adelante en otra oportunidad. Bienvenidos, mucha suerte, mucho éxito y un excelente cierre de curso, semana número 3. No me despido, sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.